Hoy les hablamos de la clínica HLA El Rosario, que con ese afán que tiene de mejorar los servicios y sobre todo dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, en la clínica HLA Nuestra Señora del Rosario se ha inaugurado desde hace ya unos cuantos meses, ya llevan algo de rodaje, un nuevo servicio, la unidad de psiquiatría infantojuvenil. Este servicio está diseñado de una forma integral, podríamos decir multidisciplinar, para poder atender a los más pequeños en esas necesidades que se están encontrando en estos momentos dentro de la salud mental. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se trabaja dentro de esta nueva unidad? Pues queremos conocer todo ello para poder acercarnos y saber exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar en Clínica HLA Nuestra Señora del Rosario. Para ello tenemos al psiquiatra infantojuvenil de este nuevo servicio en esta clínica, Pepe Campos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe. Hola, buenas, ¿qué tal, María? Un placer estar contigo aquí. Bueno, bienvenido a Es Radio. Vamos a abordar un tema que está creciendo mucho, que vemos que está siendo también muy demandado, que preocupa y ocupa a los padres, afortunadamente, que nos estamos haciendo cargo y responsabilizándonos tanto de nosotros mismos en el ámbito familiar, de cómo gestionamos a nuestras familias, nuestro entorno, nuestros hijos, pero sobre todo es algo que vosotros también estáis viendo dentro de esa demanda. Por lo tanto, surge esta unidad, ¿con qué objetivo? Bueno, realmente la psiquiatría infantojuvenil aquí en España al menos es una especialidad de reconocimiento bastante joven. Fue el año pasado cuando empezó ya realmente a haber personal especializado en psiquiatría infantojuvenil y residentes de psiquiatría infantojuvenil. Atiende a la necesidad, principalmente a los números, ¿no? Sabemos que más del 75% de los trastornos mentales graves aparecen antes de los 24 años de edad. Por tanto, es una misión, una labor de prevención y de futuro, vaya. Enseguida hablaremos de esos trastornos mentales que aparecen antes de los 24 años, pero coincidirá conmigo, doctor, en que las últimas noticias que hemos ido dando tanto en prensa como en las diferentes entrevistas que hemos mantenido aquí con especialistas de la salud mental y con pediatras que han detectado que ha habido como un aumento por parte de los niños en cuanto a trastornos que han ido apareciendo o necesidades que había que cubrir desde otros puntos de vista de la medicina, pero también los padres estamos preocupados por cómo están nuestros hijos, ¿no? Todo esto ha sido a raíz del COVID. Sí, bueno, yo diría que el COVID, el confinamiento sobre todo, fue un gran reflector, ¿no? Que dio visibilidad a la salud mental infanto-juvenil, todo lo que tiene que ver. Al final hay un gran componente de familia o de entorno de la sociedad que configura o que predomina en lo que significa el origen de los trastornos mentales. Entonces sí, probablemente sí que tuvo ese valor de dar más visibilidad, de poner encima de la mesa el problema que siempre ha habido, pero bueno, que probablemente estaba más soterrado. Sí, la verdad que sí. Ahora en redes sociales la gente habla de cómo se encuentra, cuál es su estado de ánimo, etcétera. Hasta hace poco era lo que la gente ha denominado, podríamos decir, Pepe, postureo, ¿no? El decir, en los momentos agradables y alegres de mi vida te los muestro, pero en los que yo no me encuentro con esa salud mental o esa inteligencia emocional o mis emociones en el estado en el que a todos nos agrada ver a la gente, pues no te las muestro. Y yo creo que ahora ya nos hemos desnudado más, lo hemos dado a conocer muchísimo más y sobre todo eso ha venido bien porque los más pequeños están teniendo cada vez más acceso a estas redes sociales con una edad mucho más pequeña. Es decir, ya no son mayores de edad los que están accediendo a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook, a todas las redes y a todos los ámbitos. ¿Cuáles son los principales trastornos que están llegando hasta la clínica en estos momentos que en esa unidad ustedes están viendo? Sí, bueno, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho en torno a la desestigmatización en cuanto a la ayuda psicológica o la ayuda psiquiátrica. Y es cierto esto, ¿no? Que la fortaleza realmente no reside en sufrir en silencio, sino en reconocer cuando necesitamos apoyo y poder pedirlo.
el hecho de acudir al médico por, no sé, por encontrarse mal, por una gastroenteritis o por una cefalea, pues está mucho más aceptado, ¿no? Pero cuando estamos, pues yo qué sé, con insomnio, con ansiedad, con un cuadro de tristeza que va más allá, que pensamos incluso en que la vida no merece la pena vivirla, o hay un comportamiento autolesivo, evidentemente es algo para lo que para lo que estamos, ¿no? Para lo que necesitamos ayuda. ¿Estamos los padres preparados, Pepe, para recibir de un menor este tipo de emociones o de sentimientos? ¿Sabemos cómo recibirlos o detectarlos? Yo creo que cada vez más. ¿Sí? La respuesta es cada vez más. Sí que es verdad que partimos de un punto que bueno que no se tenía en cuenta, que no se ponía sobre la mesa, que no se hablaba de salud mental, y a día de hoy cada vez más pues es algo que podemos hablar sin tapujos. Pues menos mal que lo sabemos detectar para poder acompañar a esos menores. Vamos a hablar de esos trastornos que estáis tratando en estos momentos. Señalamos, si te parece, 3, 4, 5 y saber un poco cómo se están trabajando cada uno de ellos, porque una cosa es un psicólogo, otra cosa es un psiquiatra. Psiquiatras infantiles, claro, hasta ahora no estaba tan extendido como lo tenemos a día de hoy, para saber exactamente cuáles son todas las piezas de pediatría, psicología, psiquiatría, cómo estáis trabajando y qué os estáis encontrando. Es verdad que podríamos dividir la patología mental en psiquiatría infanto-juvenil, pues se podría dividir en 4 grandes grupos, pero teniendo en cuenta esto, que al final el trabajo multidisciplinar, el trabajo en equipo es absolutamente imprescindible, y yo entiendo la salud mental infanto-juvenil como un tapiz que está tejido por muchas manos, desde el pediatra hasta el psicólogo, hasta el educador, por supuesto los profes. O sea, al final hay muchos profesionales involucrados en la salud mental infanto-juvenil. Te decía, en cuanto a las patologías que vemos, bueno, la más frecuente es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin duda, que es verdad que empiezan a verlo los pediatras, pero a partir de los 14 años, o si hay alguna otra comorbilidad, como un trastorno de conducta o un trastorno de ansiedad o depresivo, sí que lo ve el psiquiatra. Después el trastorno espectro autista también es bastante común y también lo trabajamos en la consulta mucho. Trastornos internalizantes, que serían la ansiedad y la depresión, y también los trastornos externalizantes como los trastornos de conducta, negativista desafiante, disocial. O sea que... ¿Hay comportamientos autolíticos en niños? Sí, de hecho, fíjate, es otra de las circunstancias, otro de los problemas que hemos tenido que enfrentar con más ahínco, sobre todo desde el confinamiento, desde la pandemia. Sí que hemos tenido esa necesidad de atención selectiva a niños, a niñas, adolescentes que comenzaban con un comportamiento autolesivo, sí. ¿Qué os encontráis que está llevando a ese tipo de comportamientos, o a esa depresión o a esa ansiedad que está pasando entre los jóvenes, entre los adolescentes? Pregunta dificilísima. Dificilísima, ¿verdad? Bueno, sí, pero desde la experiencia de los niños con los que estáis ahora mismo trabajando, quizá estáis ya detectando cosas que pasan entre ellos, que pueden llevarlos a este tipo de comportamientos, que les está generando esa ansiedad, esos momentos de pánico en muchas ocasiones, ese tipo de comportamientos autolíticos que es lamentable, el por qué está pasando el tema del bullying, que nos está... Es que son muchas cosas, Pepe. Sí, y realmente, bueno, es eso, y esta para mí es la gran fortaleza que tiene la psiquiatría, lo más bonito de la psiquiatría, que no se ciñe únicamente al enfoque biológico, sino que tienes que tener una panorámica más abierta, donde puedas meter lo social, donde puedas meter lo cultural, lo económico, lo político. Realmente el hecho de este aumento tan drástico, la clínica ansiosa, depresiva, el comportamiento autolesivo en niños y adolescentes, no solo atiende al uso de redes sociales, no solo atiende al bullying, no solo atiende a la nueva configuración de la familia, una suma, ¿no? Sí, una suma de todo. Sí. Una suma de todo. Una suma de todo, y que en cada caso, pues eso, tienes que individualizar y tienes que ser muy, muy selectivo, muy
específico a la hora de saber qué ha sido lo que ha originado el síntoma. ¿Se abren los jóvenes, los adolescentes? Bueno, es uno de los hándicaps que tenemos en la consulta. Al final, nosotros estamos viendo niños desde 3 años. En mi consulta, el más pequeño tiene 3 y el mayor tiene 17, ¿no? Entonces, hay un abanico impresionante, pues, a la hora de acceder al conocimiento, a la hora de acceder a lo que a la información, a la anamnesis que decimos los médicos, ¿no? El niño pues cuesta mucho más y tienes que tirar del juego. Es la gran herramienta que tenemos, por una parte para vincular y por otra para sacar información. En el adolescente, pues evidentemente tienes que llegarle de otra forma, tienes que llevar bastante cuidado con el tema de la jerarquía, no posicionarte en un rol de sábelo todo, porque si no lo tienes absolutamente perdido. Ahí está la maestría, ¿no? Ahí me queda todavía bastante por aprender, pero por suerte tengo buenos maestros. Fíjate, comportamientos alimentarios. Pepe, no hemos mencionado esta parte. ¿La conducta alimentaria también es algo que está ahora mismo entre los adolescentes? Sí, totalmente. Y bueno, un estudio que hicimos hace relativamente poco, en el 21, con los pacientes que venían a urgencias del Hospital Perpetuo Socorro. Y en población infanto-juvenil realmente lo único que mostró una significación estadística fue el aumento de la clínica alimentaria. O sea que sí, vemos, pues eso, es verdad que no hay cuadros claros, por ejemplo, de anorexia o bulimia, o no es lo más frecuente, sino una mezcla, ¿no?, entre trastorno por atracones o bulimia, anorexia, y también tiene mucho que ver pues con el entorno, con la sociedad, con el grupo de iguales, con la familia incluso. ¿Chicos o chicas, por ejemplo? Aquí la respuesta sí es sencilla, chicas, en la mayoría de los trastornos de conducta alimentaria. Wow, seguimos así. Fíjate, sí. No cambia. Es verdad que hay más chicos que hace 20 años, ¿vale? Que pero siguen las cifras, siendo la mujer, pero vamos, la imagen. abrumadoramente ganan ahí ganan entre comillas. Ya, bueno, sí, ¿no? Pero que son ellas las que más preocupación tienen y quizás son las más vulnerables en ese sentido, ¿no? El aspecto físico de la mujer siempre ha estado sin duda. En primera línea, de juicio, me refiero, por parte incluso de iguales. O sea que es increíble. Hablas todo el rato de una experiencia multidisciplinar que hay en la clínica. Detecta al pediatra, pasa a psicólogo, psiquiatra, etcétera. ¿Cómo estáis trabajando? Es decir, ¿cómo se trabaja? Me imagino que de forma diferente, pues el comportamiento autolítico con la conducta alimentaria habrá que también echar mano de la parte de nutricionista que tenéis también en la clínica, etcétera. ¿Cómo se va trabajando? Pues la verdad que ya digo, si hay una clave en salud mental infanto-juvenil es individualizar cada caso, ¿no? Entonces, aunque sí tenemos un grupo y trabajamos en equipo, cada caso es un mundo. Por ejemplo, en trastorno espectro autista, pues se trabaja más con logopedia, se trabaja más con psicología. Claro. En trastorno de conducta alimentaria, pues se trabaja mucho con la nutricionista o se trabaja con la psicóloga. O sea, quiero decir, al final sí que tenemos una unidad, sí que hay un equipo que por suerte está bien engrasado y podemos, pues eso, tenemos facilidad para llegar al compañero y poder comentar casos, pero en cada caso es un mundo. ¿Cómo es el futuro de esta unidad? Es decir, también no solo si vais a incluir incluso otras disciplinas que se van a incorporar a la unidad, pero yo estoy pensando en estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes también. Me imagino que van dando pasos, van avanzando y ya no tienen esa necesidad de ser supervisados a lo largo del tiempo. Es decir, que ya tenéis experiencias positivas. Sí, por supuesto. Y ya digo que realmente tenemos un nicho de oportunidad en la niñez, en la adolescencia, para que esos niños que empiezan a presentar síntomas mentales o algún tipo de trastorno mental que no progrese hacia la cronicidad. Entonces,
¿Cuál es el futuro? Pues ojalá que sea muy bueno porque eso va a querer decir que vamos a poder prevenir el trastorno mental grave. Estaba pensando yo ahora mismo en ludopatías, fíjate, me ha venido a la cabeza. ¿Las estáis viendo también? Casos de ludopatía en consulta, es verdad que, a ver, llevamos unos meses. Yo no tengo, igual sería una pregunta más para la psicóloga, si ha tenido alguna experiencia. No tanto ludopatía, a lo mejor como la entendemos, sino uso de videojuegos. A lo mejor, Sí. a lo mejor te estás refiriendo a eso, uso de pantallas, sí que hay un uso abusivo de pantallas. Muchas veces está como injertado dentro de una fobia social, o está injertado dentro de, a lo mejor, un problema que, no sé, incluso un autismo, aunque sea ligero, y que eso condicione dificultades a la hora de desarrollarse en el grupo de iguales, y que entonces lo lleven más a hacer un uso abusivo de videojuegos. Entonces, ludopatía, entendiendo la ludopatía como, por ejemplo, apuestas o máquinas tragaperras, verá que, Tan vamos, jóvenes no. No se ve, pero Menos sí, mal. claro, claro. También. No se ve, pero bueno, es verdad que conforme va avanzando, sobre todo en la adolescencia ya tardía, pues a lo mejor sí que las apuestas se empieza con las apuestas o con otro tipo de consumo de sustancias. Vaya, un trastorno por se empieza a ver ya con el alcohol, el cannabis, que es súper peligroso y que es el principal origen de los primeros episodios psicóticos. Pues ahí tenemos trabajo por hacer. Fíjate. Bueno, pues hemos conocido un poquito más esta unidad que es de psiquiatría infanto-juvenil, de las primeras yo creo que hay, porque hay muy pocos psiquiatras infantiles, Pepe, así De momento. que sí, de momento. Bueno, lamentablemente la demanda hará que vayan estas especialidades tomando más relevancia dentro de la medicina. Yo me imagino que sí que habrá más psiquiatras infantiles dentro de poco. De momento tenemos esta unidad en la clínica HLA Nuestra Señora del Rosario con un equipo, como ven, multidisciplinar que detecta y trata y acompaña a nuestros hijos y a nuestros adolescentes en ese proceso de poder ir superando poco a poco barreras, retos, etcétera, y poder acompañarles teniendo ya casos de éxito. Así que Pepe Campos, psiquiatra, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ti. No se muevan más cosas.